Está de vuelta en la mesa Rodrigo Pacheco. Rodrigo, tenemos en la línea telefónica a Juan Carlos Baker, subsecretario de Comercio Exterior. Vamos a platicar con él sobre la reanudación de las conversaciones entre Estados Unidos y Canadá en el marco de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Juan Carlos, te saludamos, Rodrigo Pacheco y yo desde México. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pascal? Muy buenos días, Rodrigo. Qué gusto saludarte. Pues sí, aquí otra vez después de un break, un descanso de algunos días, pues de vuelta a la actividad, ¿no? Sí, de vuelta a la actividad y bueno, yo creo que la pregunta que mucha gente se hace en México es si estadounidenses y canadienses lograrán ponerse de acuerdo. El tono con el que ha hablado de esta parte de la negociación Donald Trump, pues es un tanto amenazante, digamos, porque es o se suben a lo que ya negociamos México y Estados Unidos o no hay, o ya no habrá tratado de libre comercio. ¿Qué opinas? Pues mira, yo pienso que los tweets del fin de semana a los que tú haces referencia, Pascal, se dan en un marco que en México pues nosotros conocemos muy bien. Recordarás aquí en otras ocasiones que tú me has hecho el favor de invitarme a tu espacio, pues siempre recordábamos justo cuando iba a haber una reunión importante o justo cuando tenía alguna decisión que tenía que tomarse, pues aparecía ahí el mensaje, un tuit, aparecía una declaración. No creo que haya que minimizarlo. Yo pienso que es algo que se debe de ver muy seriamente, pero pues de alguna manera es un patrón de comportamiento que el presidente Trump pues ha mostrado en ocasiones anteriores, ¿no? Ahora, haciendo a un lado eso, yo seguía también con mucha atención declaraciones recientes que ha habido en Canadá respecto de, pues bueno, cómo retoman ahora esas conversaciones, muchas de ellas muy optimistas, sobre todo hablando ya de temas muy específicos, lo cual, pues bueno, aquí en el ambiente negociador siempre es una buena señal. Cuando hablas ya de uno o dos temas específicos, pues quiere decir que estás empezando a cerrar la cancha, porque pues si tú llegas con 65 pendientes abiertos, pues francamente eso no augura nada bueno, ¿no? Entonces, las conversaciones se retoman el día de hoy. México pues está siguiendo muy pendiente el desarrollo de las mismas, es una discusión que están desarrollando entre Canadá y Estados Unidos. Creo que la postura de México, hace 2 días el presidente Enrique Peña y el secretario Alfonso Guajardo también la han dejado muy clara siempre. Para México, la fortaleza del TLC implica la participación de los 3 miembros. Creemos que el entendimiento al que llegaron México y Estados Unidos, el que esperamos pronto Canadá se nos una, es un buen entendimiento, es algo que le va a dar nuevamente competitividad a la región, que va a incorporar una serie de disciplinas que modernizan el tratado, como es el comercio electrónico, pymes, anticorrupción, y que al mismo tiempo también pues nos permite atender de una manera muy efectiva, Pascal, Rodrigo, por la incertidumbre que ha existido respecto de este proceso, pues al menos de un año que inició la negociación, pero si lo ves en el contexto más amplio, pues desde que el presidente Donald Trump asumió la presidencia y pues la consiguiente actitud que ha tenido hacia nuestro país. Juan Carlos, buenos días. Y preguntarte, ¿en qué estatus va desde el punto de vista de los tiempos del Congreso de los Estados Unidos? Porque se dio la notificación de Robert Lighthizer, pero hay todo un debate allá en la Unión Americana con respecto a la posibilidad de que un acuerdo con México, en caso de que con Canadá no se lleguen a un consenso, pues este acuerdo con México pueda transitar al Congreso de los Estados Unidos en los tiempos que se han definido. ¿Cómo se ve desde tu óptica? No, bueno, obviamente yo primero tendría que decirte que no soy abogado y tampoco soy experto en ley estadounidense, entonces tal vez esa respuesta te la podré dar con mucha mayor exactitud a alguien que sea ambas cosas. Yo lo que te digo o lo que creo que puedo compartir con ustedes y con el auditorio que nos hace el favor de escucharnos, pues es que la notificación se hace el viernes de la semana anterior. Eso detona un proceso en donde, de acuerdo a la propia ley estadounidense, transcurren 90 días en los que el Congreso, pues bueno, primero se harán públicos los textos, después el Congreso de Estados Unidos tiene la oportunidad de llamar a audiencias, de pedir entrevistas con los funcionarios, y entonces una vez que se haga ese proceso es cuando ya se procede a la firma. Ahora, si leemos con mucho detalle la notificación que hace Estados Unidos, o bueno, en este caso el embajador Robert Lighthizer,
habla de ambos países, o sea, deja la puerta abierta a que Canadá se incorpore. Entonces yo creo que esa es una ventana que no debemos de perder nosotros en el sentido de que, bueno, México y Estados Unidos tienen el entendimiento al que nos hemos referido en múltiples ocasiones, pero siempre está abierta la puerta a que Canadá ahora, después, en 6 meses, etcétera, se pueda unir. Y hay 2 antecedentes aquí, Pascal, Rodrigo, amigos, que creo que también vale la pena recordar. Primero, en ocasiones anteriores ha habido antecedentes en donde hay la notificación de parte de Estados Unidos y su Congreso de un acuerdo y luego el acuerdo sufre cambios en sus miembros. Por ejemplo, en el caso hace ya varios años, el presidente Bush papá mandó una notificación en donde hablaba de la intención de firmar un acuerdo de libre comercio con los países andinos. En aquel momento, pues los países andinos también involucraban a Ecuador y a Bolivia, pero después esa notificación acabó convirtiéndose en 2 acuerdos bilaterales, uno con Perú y uno con Colombia. No estoy diciendo que va a pasar ahora acá esto, simplemente te digo que nosotros, como debe esperarse por parte de ustedes, del auditorio, de todo el mundo, deben estar como funcionarios responsables, pues hagan el análisis de todas las posibilidades y que estemos preparados para todos. Pero insisto, para nosotros el PLC tiene que tener un carácter trilateral y ese es el punto de salida. Si después suceden otras cosas que no están en manos de México, pues obviamente tendremos que considerar la decisión y para ese momento habrá opciones. Pues muy bien, Juan Carlos, vamos a estar pues pendientes. Recojo de lo que nos acabas de decir que México sigue queriendo que esto sea un acuerdo trilateral, pero si ocurren cosas que no están en las manos de México, pues habrá que adaptarse. Y en ese sentido te pregunto por último, si todo aquello sucede, aún así México estaría preparado para un acuerdo bilateral con Estados Unidos y este podría ser pues igualmente benéfico o menos malo que la desaparición total del Telecán. Yo creo que en ese momento, Pascal, tendremos que hablar todas las opciones y naturalmente es la opción de que no exista TLC a que exista un acuerdo con Estados Unidos o algún otro tipo de arreglo, pues tiene que considerarse. Aquí también rescataría una cosa que fue un hecho y no lo mencioné. Recordemos que Canadá y México también somos partes del acuerdo TPP-11, del acuerdo Transpacífico 11, que aquí en México el Senado de la República ya lo ratificó, que Canadá lo introdujo a su parlamento ahora a principios del mes de julio. Por escenario, insisto, no estoy sugiriendo que vaya a suceder, pero simplemente sé que también hay inquietud por ahí, me lo han preguntado, si las cosas llegan a tomar otro derrotero, Canadá y México no perderían su relación privilegiada bilateral. Entonces, en ese sentido, las inversiones canadienses, las empresas que operan aquí, las empresas mexicanas que exportan a Canadá, están protegidas por el TPP. Una relación preferencial. Sí, claro. Pues muy interesante momento, Juan Carlos, y nuevamente quiero agradecerte tu buena disposición de platicar con nosotros, como ha sido a lo largo de poco más de un año desde que comenzaron estas pláticas para la modernización del Telecán, y si tú nos lo permites, estaremos en contacto. No, por supuesto que sí, siempre a sus órdenes, y le reitero desde luego el compromiso con la comunicación, la transparencia de todos nosotros. Mantengámonos en contacto. Les mando un saludo muy grande. Gracias. Juan Carlos Baker. Bueno, pues ahí está, digamos, los escenarios, lo que puede ocurrir. Interesante esto último que dijo, ¿no? Pues sí. Canadá y México ya son parte de un tratado, es decir, la relación comercial privilegiada, el poder exportar sin aranceles continuará entre estos dos países, y vamos a ver qué pasa en el marco del Telecán entre Canadá y Estados Unidos. Y ese antecedente que mencionaba, que puntualiza, ya lo había mencionado también Moisés Kalach en su momento, y es... El de Bush padre. Si bien el de Bush padre, ¿no? Exactamente, en donde el TPA o esta Trade Promotion Authority, como se le conoce a la autorización que da el gobierno, el Congreso de los Estados Unidos, para que haya mayor margen de maniobra de parte del Ejecutivo, es decir, del presidente, de tener una negociación pues ágil, y yo creo que es un antecedente que no debemos subestimar, sobre todo porque pues legalmente, digamos, ya nos lo decía, pues no es abogado, pero puede haber una posibilidad de que se transite. Que en los años 80 permitió hacer una negociación bilateral con
Colombia y Perú. Con Colombia y Perú, exactamente. Bueno, entonces a lo mejor lo autoriza también en este caso, ya veremos. Claro que es otro congreso. Exactamente. Es un congreso distinto, con legisladores distintos, porque esto tiene que 30 años, ¿no? 30 años, sí, y además pues hay legisladores propiamente republicanos que han dicho y siguen digamos, presionando y puntualizando que se trata de un acuerdo trilateral. Lo ha dicho el senador Coker, por ejemplo, uno de los más visibles dentro del Partido Republicano, pero claramente también, pues los tiempos, y lo hemos dicho en varias ocasiones, Pascal, benefician más o están más del lado de Estados Unidos en términos de los tiempos de su Congreso, y bueno, pues ahí este asunto. Nada